Entonces, ya, el control de asistencia está habilitado. Por favor, registren su asistencia. No hay dudas registradas. Ya, vamos a ver el segundo capítulo, que es muros de contención. Listo, el día de hoy tenemos clases hasta las 9 de la mañana, pero yo todavía no estoy en la universidad, entonces vamos a pasar hasta las 7:20, digo 7:35, me va a dar tiempo de ir a la U y volvemos 8:10, 8:15, ¿ya? Entonces, veremos esta primera parte de muros de contención, donde se utilizan fundamentalmente para estabilizar masas de tierra y otros materiales sueltos, cuando las condiciones no permiten dejar que estas masas asuman sus pendientes naturales. Y ya se vio más o menos la funcionalidad de muros de contención en Mecánica de Suelos 2, en sus 2 capítulos de esfuerzos laterales del terreno, para poder comprender las fuerzas que ocurren en este tipo de estructuras que son masas de suelo con pendiente o con una altura, y se vieron en las verificaciones correspondientes geotécnicamente hablando de los muros de contención, ¿ya? Entonces, aquí es más que todo una recopilación de lo aprendido en Mecánica de Suelos 2 y una complementación hacia lo que es el diseño estructural de estos tipos de estructuras, ¿no? Entonces, acá menciona las aplicaciones que tienen estos muros de contención, como para dar paso a la construcción de vías férreas, de carreteras, tener un ancho de vía definido. Sin embargo, en ocasiones el muro desempeña una segunda misión, que es la de transmitir cargas verticales al terreno en una función de cimiento. La carga vertical puede venir de la cubierta situada sensiblemente a nivel del terreno, o puede ser producida también por varios forjados apoyados sobre el muro, o por pilares que apoyen su coronación, transmitiéndole las cargas de las plantas superiores, como es el caso de muros de sótano. El estribo de puente es un tipo especial de muro de contención. No solo contiene relleno de acceso, sino que también sirve para el soporte para la parte de la superestructura de puente, ¿no? Entonces, habíamos visto que estos tipos de muros de contención, ¿ya?, pueden también cumplir la función de soporte.
es decir, que pueden soportar una gran carga en su parte superior, como la de soportar el peso transmitido por la viga de un puente o que sea parte de un muro de contención en un edificio, ¿no? Y a partir de ahí tomar en cuenta como parte de la estructura. Los muros de contención son generalmente soportados por el terreno o roca. No son generalmente, son soportados. No existe un muro de contención que no sea soportado por el suelo o la roca subyacente en la losa de la base, pero también son soportados sobre pilotes. Esto es especialmente cierto para estribos de puentes, ¿no? Eso vamos a ver más adelante en cuanto a la funcionalidad de las fundaciones profundas, ¿ya? Esos son casos especiales que en el siguiente capítulo lo vamos a abordar. Designaciones, en realidad nomenclatura, para poder hablar de los muros de contención, tomando en cuenta el tipo más común del muro, se emplea la siguiente nomenclatura. Vamos a ver esta parte corroborada por complementada. No debería ser tan diferente a lo visto en mecánica de suelos 2. Hay un cuerpo. Ya. En la parte inferior es la base del muro. En la base del muro hay dos secciones. La parte en la cual está hacia afuera del muro se llama punta o puntera acá. En la parte de atrás, talón. A veces tienen si las condiciones del terreno lo permiten, puede tener un tacón a modo de extensión de la base. Luego está el cuerpo, el tallo del muro, y en la parte aquí está, en la parte hacia afuera del muro se llama cara anterior y cara posterior. Aquí intra 2, tras 2 dice, no sé, cara anterior, cara posterior. Se tiene el relleno, se tiene un relleno en la parte de la base también para protección de la base de la losa, y aquí sí coloca algo que no se ve en este capítulo de diseño de muros, que son los tubos de drenaje, ¿no? Que son tubos de diámetro considerable, de 2 pulgadas, de 2,5, para que el flujo del agua salga del relleno y podamos controlar el nivel freático detrás del muro, ¿no? Aquí no hay un detalle que aquí sí hay, que es la conexión entre la base y el muro. Vean que aquí hay un pequeño dado de corte, ya que esto es muy importante al momento de construir, ¿ya? Porque ¿cómo se construyen estas estructuras? ¿Ya? Se construyen usualmente cuando se tiene una ladera y nosotros queremos construir este muro ahí. Lo que tenemos que hacer es primero cortar todo el espacio hasta que le dé la forma de la geometría para la construcción de este muro, ¿no?
Entonces, todo esto tiene que estar libre. Entonces, en una primera etapa, este relleno, esta ladera, este suelo natural, tiene que ser removido totalmente hasta dar el espacio suficiente para la construcción de este muro, ¿no? Usualmente se necesita un gran espacio. Luego, en una segunda etapa, se construye lo que son el encofrado para la losa, para la base de la losa del muro de contención, donde se arma, se construye el armado y se procede a hormigonar esta parte, ya en una primera etapa, solamente la base de la losa. Entonces, como va a haber 2 etapas y se sabe que aquí va a entrar el tallo del muro, aquí se deja un dado de corte que no es más que una hendidura producida por un toco, por un pedazo de madera que usualmente de 2 pulgadas por 2 pulgadas es suficiente, y una hendidura de 2 pulgadas, de tal manera que luego de desencofrar y luego de preparar la armadura del tallo, esta zona se limpia muy bien, se arma el encofrado del muro y se procede a hormigonar la parte del tallo, con el cuidado de tener una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el hormigón viejo, ¿ya? Todos los cuidados que ustedes han aprendido en hormigón 1, hormigón 2, de construcción, en la materia de construcción de edificios, cuando se hormigonea este tipo de conexiones, ya sea a través de una viga, columna, losa, o a través de una conexión muro, columna, losa, ¿ya? Entonces, esta parte se la construye de esta manera. Aquí mencionar también que la parte constructiva, al ser un tallo de gran altura, se tiene que tomar la precaución de garantizar que el hormigón lanzado, vamos a decir, el hormigón colocado, no supere la altura de 2 metros. ¿Qué es lo que pasa cuando uno hormigonea a una altura mayor a 2 metros? Lo que pasa es que el hormigón, que es la combinación de cemento agregado agua, toma una gran velocidad allá a la altura de 2 metros, de tal manera que cuando cae al piso, el hormigón se disgrega. Primero cae la grava, luego cae la arena con el cemento y luego el componente del agua, vamos a decir, ¿no? Entonces, ahí se está poniendo un material que no es el hormigón, sino que son partes del hormigón separados. Y eso, cuando endurece, no trabaja como hormigón. Entonces, la recomendación es alturas máximas a 2 metros. Entonces, se colocan ventanas en el encofrado del muro, de tal manera que estén a 1,80, y eso garantiza que al momento del colocado del hormigón, del vaciado del hormigón en caída libre, el hormigón caiga conjuntamente y no se disgregue, ¿ya? Otra alternativa
constructiva es utilizar mangueras para el vaciado, ¿ya? Son unas mangueras especiales, unas mangueras que permiten al hormigón caer escalonadamente y no disgregarse, ¿ya? Entonces uno puede tener una manguera desde aquí arriba y empezar a hormigonar con el cuidado de levantar la manguera poco a poco, ¿listo? Eso es detalles constructivos. Aquí hay un detalle constructivo que no menciona en el texto, ¿no? Que la distancia mínima en la parte superior sea de 30 centímetros. Esto no es un detalle estructural, ¿no? Es un detalle constructivo, porque si se está vertiendo el hormigón, se debe tener un espacio mínimo razonable y 30 centímetros es razonablemente aceptable para poder verter el hormigón con calma, ¿ya? Imagínense aquí tener una distancia de 10 centímetros, es muy diferente colocar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Entonces aquí hay que recordar estos dos capítulos que ya se vio en mecánica de suelos 2 y complementarlo, ¿no? Aquí hay los muros de gravedad que también se ven en mecánica de suelos 2, los muros ménsula, que son los muros preferentes conocidos. Y aquí no menciona su altura, ya el voladizo sí menciona. Entonces aquí hay que combinar los dos textos para tener una idea. Los muros de contención hasta 6 metros de altura, los muros voladizo entre 6 a 12 metros y alturas mayores a 12 metros serían los voladizos con contrafuertes. ¿No? Más o menos indica así, ¿no? Más o menos a partir de los 10, 12 metros. Muros tipo bandeja. Estos muros son para alturas mucho mayores, pero su método constructivo es muy complejo. Pero es una alternativa a muros de contrafuertes. Lo mismo dice esto. Entonces aquí hace una revisión, ¿ya? Una revisión de los esfuerzos que se generan del suelo hacia el muro, y seguramente aquí habla de esfuerzos activos, esfuerzos pasivos. Habla de Coulomb. Y aquí habla de Rankine. Ya, a ver. Bueno, esto se ve en mecánica de suelos 2. Entonces solamente deberíamos repasar. A ver cómo hacemos.
Ya, un momento, por favor. Para repasar esto, vamos a hacer una pequeña práctica, ¿ya? Esto ya se vio en mecánica de suelos 2 y no deberíamos tener problema. Tal vez solamente refrescar la memoria y vamos a hacerlo con este ejercicio, ¿ya? Se ha creado una práctica. Y pueden bajar la información. Aquí vamos a editar. Primero vamos a calcular con ranking, ¿ya? ¿Cuál es la tarea? La tarea o la práctica es calcular todas las fuerzas que influyen al muro por ranking, ¿ya? Por ranking. Utilicen las fórmulas que se encuentran en el texto, las fórmulas que se encuentran en el texto del libro de Ingeniero Salinas, de Mecánica de Suelos 2, los datos están aquí. Esto tiene que estar hecho para hoy a las 9 de la mañana. Tienen 1 hora y media y dentro de media hora yo ya voy a estar en la universidad y voy a poder atender dudas si es que hubiera. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta?